Entonces, como les decía, vamos a usar un approach en el que nosotros vamos a optar por clasificar, vamos a irnos al caso de dos clases distintas. Vamos a decir, ok, yo quiero clasificar estas dos clases usando este approach, una línea recta. ¿Ya? Yo voy a generar una línea recta, un hiperplano, cuando tenga más dimensiones, y en este hiperplano yo voy a clasificar mis clases. Ese approach puede ser limitante, como en este caso de acá, donde por mucho que intente tirar una línea recta, no hay forma de solucionar esto. Pero si lo pensamos un poquito más, si yo quisiera hacer una clasificación en base a una curva, en este caso, tendría que ser una curva bien rara, ¿cierto? Porque voy a tener que irme por aquí, tratando de pasar, sacarle la vuelta a ese, después venirme por acá, hacer esto aquí, sacarle la vuelta al azulito ahí, pasar por el lado del rojo, después meterme por aquí, ir por allá. Va a ser una curva que, de acuerdo a lo que vimos en la clase pasada, tiene cara de overfitting, ¿o no? No sé qué les parece. Definitivamente. ¿Cierto? Porque pareciera, como dicen por ahí en algunos programas de televisión, parece que le estáis pensando mucho, le estáis poniendo demasiado pensamiento en esto y estáis ajustando esta cosa para que la cuestión cuadre. De hecho, aquí, miren, por ejemplo, por mucho que trate de tirar una superficie, o sea, una curva aquí, va a estar complicado, me parece que me voy a tener que meter por ahí entre medio, pero voy a dejar al rojo al lado del azul, entonces voy a tener que, o sea, pareciera ser que por mucho que la piense, voy a cometer errores igual. ¿Ya? Cuando el problema es mala onda, como en este caso, en el sentido de que es un problema complicado. O sea, las clases están bien traslapadas y ahí no hay nada mucho, o sea, no hay mucho que pueda hacer yo en ese aspecto. Entonces, con esta filosofía de simplificarnos la vida, vamos a decir, porque es lo que normalmente no se dice acá, vamos a decir, bien, ¿saben qué? Estos datos que yo quiero clasificar pertenecen a dos clases. Estas dos clases por alguna razón que no entiendo, no me interesa entender mucho más, se perturban. Y como se perturban, si bien, como lo puse acá yo, los datos deberían ser para la clase azul, deberían estar siempre en el 3-3, y para la clase roja, perdón, en el 3-3, y para la clase azul en el menos 3-3, por algún motivo estos puntos se mueven para otro lado. No importa, no importa, asumo esa perturbación, no sé de dónde viene, no me interesa modelarla, pero yo me quedo con que hago una línea recta, ¿ya? Hago un hiperplano, y con eso me la arreglo. ¿Ya? Esa es la filosofía de trabajo aquí en la discriminación lineal. ¿Ya? Ahora vamos a echar lo formalismo. Yo el otro día la presenté de otra manera, como que había un modelo lineal en los datos. Sí hay, eso es, ¿ya? Pero ahora la presenté así para evitarnos, o sea, para llegar de manera más intuitiva a esto, ¿ya? Entonces, para qué discriminantes lineales? Nosotros, en el primer caso que vamos a analizar, vamos a considerar lo siguiente, que tenemos K igual a dos clases. Además de esas dos clases, tenemos los datos que tienen una dimensión D, ya le puso lente esta cosa. Además de eso, de la dimensión D, tenemos lo que vamos a llamar etiquetas, ¿ya? Que son lo que vamos a designar como la clase de cada una de las cosas, en este caso la etiqueta roja y la etiqueta azul. Y eso lo vamos a llamar I. Y vamos a decir, ok, mire, yo voy a generar un hiperplano, ¿ya? Un hiperplano que me va a generar la clasificación. Este hiperplano, el supuesto que tiene detrás es que yo los datos, ¿ya? Los datos X, los relaciono con las etiquetas y mediante esta ecuación de acá. Y esta es una ecuación que es lineal, ¿o no? ¿Es una ecuación lineal o no? Sí, es lineal. Yo les digo que no es lineal, que es afín. ¿Qué me dicen ustedes? La linealidad no se cumple producto de que el W0 es una constante. Y cuando yo aplico, por ejemplo, escalamiento, el escalamiento no aplica la constante. Y si aplico escalamiento más superposición, no va a cuadrar. Entonces, bueno, ¿de qué hablamos? ¿Cómo que esta cuestión es lineal? ¿Ya?
Dejémoslo ahí. Segundo, fíjense que yo siempre en las otras clases y cuando les presenté el curso acá, yo les dije, miren, ¿saben que en lo que es teoría de clasificación hay un modelo, ya un f de x, pero ese f de x, una vez que yo tengo el modelo, hay una función de decisión asociada, ¿ya? Y esta función de decisión asociada en este caso es este trozo que se ve aquí, ese mayor que, menor que, igual a 0. Esa es la función de decisión, ¿ya? No sé si se recuerdan, pero en las otras oportunidades, en los otros casos, esto aparecía como un delta de x. Había un delta de x que era la función de decisión, ¿ya? Esa cosa ahora no la tengo explícitamente, pero ese delta de x está aquí, ¿ya? Si ustedes lo miran de otra manera, entonces esto lo pueden pensar aquí, así. Y aquí está todo el cuento resumido. Yo voy a modelar mi problema con un conjunto de, ¿ya? de features, de características. Estas son las features, de x1 hasta xd. Voy a agregar la d más 1, que es una constante, ¿ya? Estas son mis features. Esta es la constante. Esta si quiero la agrego, si quiero no la agrego. Lo único que va a hacer esta es que el W0 va a aparecer o no va a aparecer. Y después mi función de decisión es esta cosa que está acá, ¿ya? Y para el caso de dos clases, vamos a ver que la función de decisión es, si yo tomo un dato, una vez que ya tengo, supongamos que ya tengo determinados los valores de W y el valor de W0. A mí me dan un dato para clasificar. Supongo que me dan un punto aquí, que sería el 4,2. Lo que yo hago es tomar ese 4,2, lo pongo aquí, lo reemplazo en X, como tengo todos los números, calculo y veo qué valor me da. Si el valor es positivo, me voy para arriba, clase roja. Si el valor es negativo, me voy para abajo, clase azul. Y aquí está igual, digo, ya, ¿qué hago? ¿A cuál lo tiro? Ya digamos que lo voy a tirar para la clase roja, ¿ya? Entonces, si es mayor o igual a 0, clase roja. Si es menor o igual a 0, perdón, si es menor a 0, clase azul. Esa es mi función de decisión, ese es mi delta. Y además de eso, lo que estoy viendo ahí es que lo que yo tengo como concepto es una distancia asociada al signo, ¿ya? El signo es lo que me va a dar, al evaluar esto, el signo es lo que me va a decir a qué clase pertenece, ¿ya? Teóricamente hablando, ¿de dónde viene todo esto? Si yo genero un hiperplano de clasificación, en este caso una línea recta porque hay dos variables. Les recuerdo, voy a traer esa ecuación para acá por si acaso. Les recuerdo que en este caso, por ejemplo, esto va a ser así. Perdón. Este caso va a ser así. Ahí. Esto va a ser así y voy a aprovechar de colocar este altivato. Me voy a dar esta lata porque me parece que les va a servir. Primero un bracket, ese, y después este. Lo cambio por esto. X1, X2, W0. En este caso, lo que tengo es eso. ¿Ya? Entonces, si ustedes lo miran, lo que tengo que determinar, lo que no conozco, son W1 y W2.
¿ya? Perdón, W1, W2 y W0, omega. Omega 1, omega 2, omega 0. Esos son los que no conozco. Los que conozco son X1 y X2 e Y. Que si me voy al caso de acá, aquí está, por ejemplo, este punto de acá, que es más o menos el menos 2, menos 6, esos son mis, menos 2 es el X1, menos 6 es el X2, y el Y en este caso sería una etiqueta azul, que la vamos a mapear al menos 1, ¿ya? Y después, por ejemplo, esta de acá, que es, digamos, el 8,8, esos son mi X1 y X2, y mi etiqueta es el más 1, en este caso acá, ¿ya? Eso es lo que tengo, eso es lo que tengo ahí, ¿ya? Y aquí es lo qué es lo que vamos a ver. ¿Por qué les quería decir ese contenido? Fíjense, si yo tomo un dato cualquiera, X. Este dato cualquiera tiene una componente X1 y una componente X2. Supongamos que este ya es mi hiperplano que me separa las dos clases, que está determinado. O sea, estos numeritos ya los calculé. Si yo pienso en lo que está pasando aquí, tengo dos cosas. Primero, de la ecuación está acá, fíjense, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? W por X, esta parte de aquí. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso desde el punto de vista de álgebra lineal? Solamente el W por X. ¿Qué operación es W por X? Diego, está la mano levantada, no sé qué. Sí, profe, es una cuestión, no sé si más bien trivial, pero ¿por qué se refiere a la línea como hiperplano? O sea, porque la dimensión es menor que 2. Aquí, perdón, la línea es línea recta aquí, porque la dimensión es 2. De ahí para arriba son, bueno, cuando es 3 es plano, todavía la podemos ver, ¿ya? Que sería, por ejemplo, un caso como este. Voy a mostrar aquí el tiro un mono. Lo quise colocar acá, que era del libro de duda, pero está bien, es bien, es bien pintoso igual. Por ejemplo, aquí tenemos, ahí tenemos, fíjense, 1, 2, 3 dimensiones, ¿cierto? Sí. Ahí tenemos 3 dimensiones. Y lo que me separa las clases no es una línea recta ahora. ¿Te fijas? Es un plano. ¿No? ¿Te fijas en eso? Lo que me separa, aquí tengo dos dimensiones para mis X. Lo que me separa, las dos clases es un objeto de una dimensión menor en una unidad, ¿ya? Dos dimensiones me separa una línea recta, ¿ya? Que es un objeto de una dimensión. Tres dimensiones aquí, tengo tres features, tres características que me explican el fenómeno. De dimensión 3, menos 1, 2, un objeto de dimensión 2, un plano, me separa las dos clases, esa y esa. ¿Te fijas? Pero el concepto es exactamente el mismo. Tengo un punto, ahora en un espacio tridimensional, este es X, ¿ya? Aquí está como plano, tal vez voy a dejar las dos, no quise hacerlo, pero a lo mejor voy a dejar las dos imágenes en las slides. Aquí tengo un objeto de dos dimensiones que está aquí, este punto aquí, un valor a ver a qué clase pertenece, eso es lo que estoy viendo aquí. Una vez que ya tengo todo esto determinado, bueno, quiero saber a qué clase pertenece este data, ¿ya? Lo mismo aquí. Este objeto que está aquí, este dato, yo quiero ver si este ya es mi región de decisión, quiero ver a qué clase pertenece, si pertenece a la clase de la región 1 o la región 2, ¿ya? A la clase 1 o la clase 2, y aquí igual, la clase 1 y la clase 2, ¿ya? Este es un plano, y ya cuando me doy la dimensión 4, que es la que no puedo ver, ya eso se llama hiperplano, ¿ya? Porque voy a tener un plano de dimensión 3 que es el que me va a separar las clases. Ya, vale, gracias. No sé cómo dijiste que era tu pregunta, no dijiste es tonta, pero la pregunta que tienes es súper buena porque el lenguaje puede confundirlo, ¿ya? Y no sé si esto les aclara el tema. Yo creo que debería. Las superficies, obviamente no las podemos ver, pero las superficies que nos van a generar la separación entre las clases son de esta calaña, son
rectas, son planos, ¿ya? O sea, tengo una cara para allá y una cara para acá y no hay más. ¿Ya? Son bien limitadas, no son superficies que yo pueda doblar un poquito, no, son súper rectas. Y eso es un precio a pagar nomás de la simpleza que nosotros queremos darle. ¿Ya? Ahora, volvamos a lo mismo. Ya, tal vez aquí se ve mejor. ¿Qué significa esta operación? W compuesto por X. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Sería el producto punto. Es el producto punto, sí. ¿Y qué representa la operación producto punto? ¿Qué representa la operación producto punto? ¿Permite conocer qué tanto se parece una entre la otra? Sí, sí, por un lado sí. Está asociada un poco a la correlación, porque es la distancia coseno, en el fondo. Porque tengo aquí en este caso la distancia al plano. ¿Ya? Pero esta operación de aquí lo que me da es la proyección de este vector sobre este plano. ¿Ya? La proyección de este vector sobre esta recta, la proyección de este vector sobre este plano que está aquí. Y la proyección de un vector cualquiera sobre el hiperplano que nosotros vayamos a considerar. Al mismo tiempo, esa es la parte de arriba. La parte de abajo, al normalizarla, nos da esto de aquí, la distancia del punto a la recta, la distancia del punto al plano. Eso es lo que tengo aquí. Esa es la distancia del punto al plano. Y si se fijan, perdón, esta ecuación de acá arriba no es nada más que esta de aquí abajo igual a 0. ¿Cierto? Y le agregué después en realidad no fui yo, son los autores del libro, le agregan abajo el dividido por la norma de Omega. ¿Estamos todos claros en eso, no? Esto viene de igualar esta ecuación a 0 y dividir, después igualar a 0, pasan este para el otro lado y después dividen por la norma de Omega. ¿Ya? Una vez que hicieron eso, pasan dos cosas aquí. Primero, esta es la distancia del punto al plano. ¿Ya? Y además de eso, como ustedes lo igualaron a 0, están viendo, bueno, las cosas aquí en el plano. ¿Ya? Por eso estamos hablando de una proyección. ¿Ya? Si esta cosa de acá me representa la distancia del punto al plano, y a mí, en rigor, la distancia no me interesa, lo que me interesa es otra cosa, lo que me interesa es el signo nomás. Yo voy y con la distancia, con el signo, como sea, yo voy y tomo o sea, si una vez que yo ya tengo esto, calculo el signo de la distancia, si es positivo o negativo, eso me va a decir si el punto está ¿cómo se llama? Así, ¿ya? O el punto está acá abajo, está para el otro lado, y me va a determinar inmediatamente en qué región estoy. ¿Se fijan? ¿Se fijan en eso? Sí, profe. Sí, ¿Ya? Esa es la geometría de los discriminantes lineales. No es nada más que eso. Perdón, ¿ahí interrumpí a alguien? No, yo dije que estaba entendiendo igual. Ya, ok, gracias. Esa es la geometría. Eso es todo el background teórico que hay que tener. Ahora, yo lo voy a complejizar, lo voy a profundizar un poquito más en el sentido de que a mí me interesa que le queden claros los fundamentos. Este background teórico que hay aquí se basa en lo que yo les hablé la otra vez del teorema de proyección. Aquí de nuevo estamos proyectando sobre un espacio. Ustedes me van a decir, oiga, súper rasca su espacio. No hay problema, no hay problema en eso, porque es verdad. ¿Ya? Entonces yo estoy proyectando los puntos sobre este hiperplano. Y una vez que los proyecto, veo si están para arriba o para abajo. Si están para arriba pertenecen a una clase, si están para abajo pertenecen para otro. Listo. Así de simple, así de sencillo. ¿Ya? Todavía queda un cuento. Ok, si esta cuestión funciona así, por eso es que yo puedo hacer la discriminación. Pero todavía no le he dicho cómo calcular los ómegas. Esa es el único tema. Y al final eso es lo que a ustedes les interesa, ¿no?
Si es que yo les doy los omegas ya calculados, bueno, también estamos listos, ahora hay que evaluar. Pero si no se los doy, si ustedes quieren generar el clasificador, tienen que saber cómo calcularlo. Esa es la pieza que nos falta, ¿ya? Y para eso el tema es bastante sencillo igual. ¿Estamos claros por qué funciona? Sí, sí. Ya. Les adelanto el tiro, el spoiler, como se dice ahora. Si yo esto lo cambio por una superficie que sea así, por ejemplo, ¿ya? No de segundo orden, hago lo mismo. ¿Ya? Tengo la superficie así y veo dónde estoy, para este lado o para este lado de la copa. ¿Ya? Con exactamente el mismo concepto. Diego. Profe, una pregunta, parece que me anduvo confundiendo un poco, pero acá el X es es el vector de entrada, ¿no? X es el vector de entrada. X son tus datos. X, Ya. y por eso está bien, esto, me está ayudando harto, Diego, porque estáis haciendo las preguntas que siempre confunden a la gente después cuando empieza a meter mano en esto. X son las features. Entiéndase por features. Aquí están los X. ¿Ya? Estas son mis features. Estas son las variables que me explican mi fenómeno. ¿Ya? En el MATLAB que tenía eran el X1 y el X2, ¿cierto? Eran las posiciones donde estaban los puntos. Eso es. ¿Ya? Yo no estoy hablando aquí de las etiquetas de las clases. Las etiquetas de las clases las voy a introducir en la siguiente slide. ¿Ya? Las etiquetas de la clase por ahora son azul y rojo. Ustedes dirán, bueno, y como ya lo calculo con azul y rojo, bueno, tranquilo, no vamos a complicarnos más la vida. ¿Ya? Pero, por ejemplo, para darles una idea, fíjense, aquí queda esto así. ¿Ya? El signo es positivo y aquí el signo es negativo. Si tenemos dos clases, azul y rojo, ¿qué números quieren darle a las clases, ¿ya? Para cambiar de etiqueta azul y etiqueta roja a números? ¿Qué número se le ocurre dar? 0 y 1. Ya, ok, esa es una opción. No te la recomiendo en este caso. Porque 0 es arriba del plano. Mira ahí. 0 es en el plano. ¿Ya? Mayor que 0 y menor que 0. Ah, ya. Dame otra idea. 1 menos 1. Listo, estamos. ¿Y cuál es 1 en este caso? Para arriba. Para arriba. Eso es. Sí, es que ¿sabe qué es lo que me confunde? O sea, al modelo, entonces, digamos que queremos discriminar, no sé, una persona. Y la persona tiene las características altura y peso. ¿Ya? Altura y Nosotros, peso son X1 y X2. entonces a la persona, o sea, al modelo no le entregamos la persona, básicamente, le entregamos las características de la persona en cuestión. Al modelo tú le entregas, cuando es supervisado, le entregas las dos cosas. ¿Ya? Si tú dices altura y peso, ¿cierto? Sí. Ya, altura, peso, ¿ya? X1 y X2. Persona, ¿y cuál es la otra clase? No persona. La persona 1, persona 2. Ah, persona 1, persona 2. Ya, pues, ¿quieres discriminar entre dos personas? Sí. Ya. Entonces, altura, peso, persona 1, persona 2. ¿Ya? Entonces, cuando tú al modelo le quieres entregar los datos, ¿ya? Lo que estoy mostrando aquí es cómo, fíjate esto, cómo clasifico ya. O sea, me vaya a dar una nueva, no sé, me vaya a dar un nuevo número con la altura y con el peso, y yo quiero saber si pertenece a la persona 1 o a la persona 2. ¿Ya? Eso significa que tú ya tienes calculado estos tres numeritos de ahí. Si tú lo que quieres es entrenar el modelo, ahí te va a decir, no, para. Dame altura, peso, dame un dato con altura, peso, y dime a quién pertenece. ¿Listo? ¿Me lo diste? Ya. Dame otro dato de altura, peso, y a quién pertenece. Dame un tercer dato de altura, peso, y a quién pertenece. Y me va a dar la mayor cantidad de datos que me puede dar de eso, ¿ya? Y yo con eso, ahora te voy a calcular el omega 1, omega 2 y omega 0. ¿Ya? Ya, entiendo. ¿Sirvió para todo el resto? Estas son preguntas absolutamente tradicionales al respecto. Asumo que sí. Entonces, después voy a volver sobre esto. ¿Cómo calculo
al final los omega. ¿Ya? Ese es lo bonito y lo interesante. La cuestión es súper simple. Miren, digamos, y aquí va a sonar un poquito raro. Tenemos dos clases, ¿cierto? Aquí tenemos dos clases. Olvídense que está el capa acá. Eso lo metí por ese trozo. Tenemos dos clases. Entonces, digamos, ok, vamos a generar un hiperplano para la clase 1 y un hiperplano para la clase 2. ¿Ya? Y eso es lo que está aquí. Va a haber un I de la clase 1, y 1 igual a omega 1 por t, transpuesto, perdón, x más omega 0, 1. Y va a haber un I2 para la clase 2, omega transpuesto de la clase 2, x omega 0 de la clase 2. ¿Ya? Entonces, a ver cómo es la cosa. Vamos a tener dos modelos distintos, y no que teníamos un clasificador, y aquí es donde se empiezan a juntar los trozos. ¿Ya? Cuando yo lo presento esto, como con el approach de, mire, ¿sabe qué? Yo voy a generar una discriminación con una línea recta, ¿ya? Con una línea recta o un hiperplano. Entonces, no importa lo que usted me diga, no me importa cómo sean los datos, yo voy a clasificar con este corte lineal. ¿Ya? Entonces yo digo, mi clasificador va a tener esta forma y yo voy a tener un puro clasificador, independiente de las dos clases que tenga, que me diga cómo hacer la pega. Y eso significa, voy a tener omega 1, omega 2 y omega 0 para el caso de dimensión 2, como en este caso. El approach o la forma de ver el problema que se está presentando aquí es decirme, mire, ¿sabe qué? Sus datos de la clase 1 siguen un modelo de esta naturaleza. Sus datos de la clase 2 siguen un modelo de la misma naturaleza, pero obviamente como están en posiciones distintas, esto va a tener unos coeficientes y el otro va a tener otros coeficientes. Y después esas dos cosas, ahí están los dos approaches, ¿ya? Y una vez que tengo esos dos approaches, voy y digo, lo junto, esto lo voy a juntar. Y me voy a armar una matriz, ¿ya? W, que va a tener los pesos tanto de la clase 1 como de la clase 2, ¿ya? Y después el vector X va a ser 1 y las dimensiones X1 y X2, que son mis features, y en Y voy a traer las etiquetas. Y las etiquetas van a ser tal cual me dijeron ustedes. Clase 1, un 1, clase 2, un -1. Y esto es lo que voy a tener que empezar a trabajar para resolver el sistema de ecuaciones. ¿Ya? Eso significa en la práctica de que ustedes van a venir acá y van a generar la siguiente matriz de datos. ¿Ya? Primero escribamos como las ecuaciones. Por ejemplo, si me paran este punto de aquí, ustedes van a decir menos 6, perdón, van a decir, voy a traer la ecuación para acá. Aquí van a decir esto. 1 Insisto, este punto de acá, ya que es menos 6 omega 1 de la clase 1 menos 4 menos 4 omega 2 de la clase 1 más omega 0 de la clase 1. Y ahí van a haber tomado el primer dato, ¿ya? Y ahí está su primera ecuación, donde tomaron este. Después tomemos este de acá, por ejemplo, y van a decir 1 igual a ese es ya menos 4, menos 3,9, menos 3,8. ¿Ya? Y así con todos los puntos rojos. Después de eso, ustedes van a
empezar con los puntos azules. ¿Ya? Porque los puntos azules van a hacer lo mismo, pero ahora les van a cambiar las cosas. Va a ser un -1, que por ejemplo voy a tomar ese punto de ahí, que es menos 8, 3. Menos 8, W1 de esa de 3. ¿Ya? Y después van a decir menos 1 y voy a tomar ese de aquí, que es 4, perdón, menos 6, 5,5. Menos 6, 5,5. Y se fijan, con la cantidad de datos que tengo aquí, voy a generar un sistema de ecuaciones de 1, 2, 3, 4, 5, 6 incógnitas, ¿cierto? Profe, el W0 no son los mismos, no comparten el mismo W0 los modelos. Comparten, pasó una- parte del mismo doble de cero. Tienes toda la razón, porque es el... No comparten el mismo doble de cero. No sé cómo lo escribí acá, pero no comparten el mismo doble de cero. No está bien escrito aquí. No comparten el mismo doble de cero. ¿Ya? Entonces ustedes van a decir, bueno, a ver, paremos un poco la cosa. Yo quiero encontrar una línea recta. Estoy echando al tiro aquí que me van a dar dos, ¿no? Sí, Sí, son dos líneas. son dos líneas. De hecho, en el fondo le estoy mostrando aquí que es la línea recta que pasa por esto y la línea recta que pasa por esto en el fondo. Que sea más, menos, uno, son detalles nomás. Lo único que esta cuestión la va a resolver acá, en algún minuto. ¿Ya? Bueno, eso es cuando resuelvo directamente el sistema de ecuaciones. Pero fíjense que acá yo le estaba mostrando eso para que se dieran cuenta de que era lo que, en el fondo, qué es lo que hay que hacer nomás. ¿Ya? Porque se los voy a mostrar hecho después. Lo que hay que hacer entonces es, primera cosa, introducir un criterio adicional. ¿Ya? Y les recuerdo, tenemos un problema porque me va a dar dos rectas, ¿ya? O dos hiperplanos. Cuando introducimos un criterio adicional, ¿ya? Este criterio adicional puede ser cualquier cosa. Y en el caso más simple y el caso más utilizado es el error medio cuadrático. El error medio cuadrático se calcula como la traza de de x por w menos t transpuesto por x w menos t transpuesto, que es en el fondo, fíjense, esta cuestión de aquí, se le llama, se me olvidó escribirlo bien aquí, a este después se le llama t, ¿ya? Cuando uno apila las cosas, a este vector, al vector apilado de las clases 1 y de clase 2, se le llama t, ¿ya? Y esto lo que hacemos es calcular la traza de esas cosas. Cuando yo calculo la traza de esas cosas, ¿ya? Me genero el sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones se resuelve, el sistema de ecuaciones que se genera, se resuelve, o la solución está escrita aquí, ¿ya? Que es x, o lo voy a colocar aquí, la célula inversa de x por t, ¿ya? Esta x es la que yo en el fondo le estoy mostrando acá. La x está aquí, eso. ¿Ya? Esos son los matrices X. El W son los W que están ahí. ¿Ya? Estas son las X. Esta es la T, son el vector con los números. Y eso es lo que ustedes utilizan para resolver. ¿Ya? Lo bonito es que cuando ustedes hicieron cuando plantearon el sistema de ecuaciones así, no así como yo lo estoy planteando. ¿Ya? Plantearon el sistema de ecuaciones así. Resuelven ese sistema de ecuaciones, la solución les da de esta forma. ¿Ya? Y esa solución cuando les da de esta forma, lo único que les hace es que estos W de aquí son los mismos que los W de acá, pero con signos cambiados. Y ustedes podrán entender por qué. Profe, ¿podría repetirle su último que dijo? Que justo como que se pegó, no sé si usted o yo. No caché. ¿Ya?
lo que les decía es que al resolver el sistema de ecuaciones planteado, insisto, no así, ¿ya? Yo lo estoy planteando así para que vean dónde asociar las cosas, ¿no? ¿Ya? Al resolver el sistema de ecuaciones planteado de esta manera, como la traza de este producto cuadrático, al resolverlo, ustedes obtienen que el W11 es igual al W12, pero con el signo cambiado. Este es lo mismo y este es lo mismo. Y ustedes creo que son capaces de entender por qué. Los números son los mismos, los signos cambian. ¿Ya? Y ustedes después se quedan con este de aquí, con ese y con ese número, no con los otros. Pues si se quedan con esos de ahí, se quedan con la interpretación que le dimos al principio acá. Dan los números cambiados, los signos dados vuelta, simplemente porque cuando asociamos estos de aquí, nos referimos a esta clase de acá, la clase roja, y aquí pensamos que la clase roja, cuando la distancia estaba positiva, hablábamos de esta, y negativa la de acá. Si ustedes, la otra con el signo cambiado, porque se ve el problema reflejado a este lado de acá. Y aquí el número positivo va a ser acá, el número negativo va a ir para el otro lado. ¿Ya? Y eso, todas esas cosas vienen simplemente de que se hizo al juntarlo, al armar este sistema de ecuaciones así, al juntar las dos cosas, en el fondo y mírenlo, si tiene todo el sentido del mundo. Por separado, busco la línea que mejor ajusta aquí. Busco la línea que mejor ajusta acá. Pero después les metí todo al mismo saco y le dije, mire, búsqueme el mejor ajuste para todo lo que está ahí. Y por eso le daré el medio. Profe, no es como que calcula el promedio entre la recta que pasa por los rojos y el promedio que pasa por la... O sea, entre los rojos y el azul. Porque se puede hacer una regresión entre los ¿Sí? rojos y una en el azul y después se puede calcular la línea que está como entre medio de esos dos. No sé si es así, pero me da mucho, por la intuición, me da mucho el sentido de que sea exactamente tal cual lo dices tú. ¿Ya? Pero ojo, que cuando tú haces, como son promedios, ahí puede que cambien un poquito las cosas. Tú metes todos los datos, tanto rojos como azules, para poder determinar esta línea recta. ¿Ya? Cuando haces un modelo solamente para este, vas a meter todo esto de acá. Entonces, el peso de esto otro no nos va a influir. Y como promedios, ahí no es lo mismo que tomar todos los datos y sacar el promedio al tiro. ¿Ya? Por Ah, aproximación y perfecto. cosas como eso. ¿Ya? Pero conceptualmente, sí, yo creo que lo puedes pensar, puede que haya algún error menor fundamental, pero lo puedes pensar así, ¿ya? Como que promedia la mejor recta aquí, la mejor recta acá, y esa es la que te da ahí entre medio. ¿Ya? Pero de hecho te da los dos. O sea, te da la misma recta, pero con la percepción de las dos clases. ¿Ya? Profe, y aquí ¿Qué? estamos supervisando, ¿cierto? Porque aquí estamos Sí, diciendo... supervisado. Porque nosotros dijimos, mira, los rojos son rojos. En los datos que te va a pasar, yo te voy a decir cuáles son los rojos y cuáles son los azules. Cuando no es supervisado, yo te paso los datos y bueno, usted dígame si son dos, son tres, son cuatro. O yo le digo, dígame, aquí hay dos clases, dígame cuál es cuál. ¿Ya? ¿Tiene sentido esto o no? Sí, a mí me hizo sentido. A mí lo que me interesa como conceptos del curso es, porque si se fijan, y se los voy a mostrar ahora de nuevo, yo les puedo haber pasado el comando para que ustedes lo usen, les digo, esto es un discriminante lineal, funciona de esta manera y listo. A mí me interesa que entiendan el fundamento de las cosas, de dónde viene. Viene de aquí y con esto ustedes deberían ser capaces, después con un poco de experiencia, de decir, bueno, funciona mal porque en realidad tengo un modelo que es ahí nomás, porque es el lineal. Pero no porque el discriminante lineal sea malo en sí, sino que tengo un modelo que es ahí nomás, que es poco flexible en el fondo, para casos como este, pero para esto andaba de maravilla. ¿Se fijan? Entonces no es necesario recurrir a un modelo mucho más sofisticado, sí, a una solución
simple, sencilla, que requiere muy poco cálculo, ¿ya? Ustedes la pueden implementar en situaciones donde, bueno, las clases son buenas onda, ¿ya? Pero entendiendo qué es lo que están haciendo. Y si no se les da con ustedes pueden ajustar esto un poquito y decir, miren, voy a poner acá un término, un x cuadrado, ¿ya? Y eso todavía va a ser un discriminante lineal, aunque no me crean. Profesor, una consulta. En el Ujú. caso de que yo tenga más datos azules que datos rojos en este caso, ¿hay una forma de como de compensar los valores que faltan? En este approach que yo les estoy dando, no. Si hay más datos azules que datos rojos, la cuestión va a creer que las cosas vienen así nomás, y obviamente los datos azules, sí que dijimos que los azules eran más, van a pesar más que los rojos y listo. Hay que buscar hay que agregar a esto algún método para compensar ese efecto. Vale, gracias. Así como está, no hay forma. ¿Algo más? Les vuelvo a decir lo mismo de acá. Yo puedo agregar, escribirlo mal nomás, pero yo puedo agregar ahora otro término. Así. Así. Y esto todavía sigue llamándose discriminante lineal. ¿Ya? Yo puedo tener esta así. Y esto sigue llamándose discriminante lineal. Bote exponenciales, lo que a ustedes se les ocurra. Ahí está. Y esto va a seguir siendo discriminante lineal. ¿Alguien? Profe, eso ocurre porque el ¿Alguien? X es la entrada, ¿no es cierto? Y en realidad ¿Perdón? lo que hace que... Eso es porque el X es la entrada, entonces si X puede ser un exponencial y como queda lo mismo. Porque igual depende del W lo que le da lo lineal a esto, ¿no? Exactamente. ¿Quién dijo eso? No vi quién fue. Yo. ¿Quién? Ángelo. Ángelo. Exactamente. Lo que pasa, y esto es para que no se confundan. Aquí te viene para los puristas en el lenguaje, para los que les gustan las matemáticas, aquí estos son discriminantes lineales, ya deberían haber empezado a enroscar la nariz. ¿Ya? Sí, pero ¿cómo va a ser lineal si esa cuestión es afín, si tiene un doble de cero? ¿Ya? Después, cuando yo les dije que si puedo poner un cuadrático, un coseno, el seno, entonces no, aquí hay algo extraño. Y lo que dice Ángelo es la realidad. Estos son modelos lineales en los parámetros, en eso. La linealidad está con esto, ¿ya? No en las variables independientes que me explican el fenómeno. ¿Ok? Por eso siguen siendo lineales. En la literatura muchas veces se habla de que el kernel es lineal, o sea, que nosotros pescamos y hacemos estas cosas así, ¿ya? O que el kernel sea no lineal, cuando le agrego un cuadrático o algo por el estilo. Mira, molestar. Cuando le agregan un término cuadrático, cúbico, un seno, un coseno, un exponencial, un logaritmo, etc. En esos casos se llama que el kernel es no lineal, como para hacer un poco más la distinción, ¿ya? Pero sí, estos son todos casos de discriminantes lineales, ¿ya? Porque es una combinación lineal de los parámetros con la función en base. ¿Sí? De nuevo, por eso cuando yo lo conceptualizo como el teorema de proyección, ¿ya? Lo conceptualizo como el teorema de proyección acá, claro, que este x1 sea realmente una variable x1 y la otra sea un x2, súper, pero puede ser coseno y seno como las bases de Fourier que ustedes conocen.
¿Se fijan? De eso es lo que hablamos con los discriminantes lineales. Consultas, para ir al ejemplo. Consulta. Ya que se fue el estudiante extra que tenía. Asumo que no. Ya, esperen. Pues vamos al ejemplo que teníamos. No se deben acordar de cómo funciona esto, pero miren. Clase 1 es una matriz que tiene los datos de la dimensión x1 y de la dimensión x2 para la clase 1. Miren, aquí está. Esta es la componente x1, esta es la componente x2. ¿Ya? Para la clase 1. Pues en este vector tengo todos los puntos que yo decía están listados por abajo. Componente x1, componente x2. La clase 2, lo mismo, pero para la clase azul. ¿Ya? ¿Te fijas lo que hay aquí? Tomo la clase 1, que están los vectores, estoy viendo, no sé si me ven las manos. Los vectores, el vector de la, perdón, la matriz de la clase 1, que tiene componente x1 y x2. Para la clase 1 los pongo así, y después abajo le acoplo los x1 y los x2 para la clase 2. Eso es lo que estoy haciendo en este trozo de acá. Y después, en una nueva columna, por lo tanto me va a quedar de 3 columnas, le coloco puros unos, ¿ya? De 2n,1. ¿Por qué 2n,1? Porque en este caso hice un número total de 100 puntos por cada clase, ¿ya? Entonces agrego el x. Esto es la ecuación que habíamos visto, ¿cierto? La ecuación que habíamos visto cuando asociábamos los datos con los W, con los X. Entonces puse el X1, el X2, clase 1, después abajo la clase 2, sigue en el mismo orden, y después puros 1, acá en la última columna. Ese es X. Y las clases, fíjense, 1, vector de puros 1, y después un vector de puros menos 1. Vamos. Ya, en realidad voy a cambiarle esto por W. Para que se asemeje a nuestro omega. ¿Listo? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Profe, ¿quién no está resolviendo esto por la traza? ¿Por la fórmula que dijo después? ¿O está No. haciéndolo? No era mi idea confundirlos, ¿ya? Pero los confundí, parece. Lo que sí. La traza, ¿ya? La traza es cuando tú armas, aquí, con esto tú armas el sistema de ecuaciones, ¿ya? Porque aquí tienes un sistema de ecuaciones. Aquí, en realidad, aquí está una organización de los datos, pero tú tienes que armar un sistema de ecuaciones para los dos casos. El sistema de ecuaciones viene dado por esto, por la traza de estas dos cosas. Aquí armas el sistema de ecuaciones. Y la resolución de eso es esto de aquí. En la transpuesta de x por x, todo eso en inversa, por la transpuesta de x por t. ¿Ya? Y eso es lo que se llama, la gente de control lo conoce súper bien, la pseudo inversa. ¿Ya? O en matemática más clásica es simplemente un sistema de ecuaciones con más ecuaciones que incógnitas, y eso se resuelve en MATLAB con el operador backslash, ¿no?
Entonces lo que hace al final es armar el sistema de los mínimos cuadrados, ¿no? Claro, Como porque para- nosotros al colocar el criterio de error medio cuadrático, cuando resolvemos eso, cuando lo optimizamos para que sea el mínimo, me sale esta ecuación, que son las llamadas ecuaciones normales. Salen en todo. Ah, ya, ahora sí me quedó claro. ¿Ya? ¿Alguien más tiene esa misma duda, no? El sistema de ecuaciones, el sistema de ecuaciones termina siendo una cosa así, ¿ya? Termina siendo una cosa así, pero después de que ustedes lo pusieron como sistema de ecuaciones de esta naturaleza. Aquí, seguramente lo confundí yo con el lenguaje. Aquí yo estoy preguntando, ¿cómo calcular omega y omega cero? Bueno, primero ordenemos los datos así, como está escrito aquí. Y después agreguemos un criterio adicional para resolver el sistema de ecuaciones. Y ese criterio adicional es el error cuadrático medio, ¿ya? Minimicémoslo. Al minimizar ese error cuadrático medio, para minimizar ese error cuadrático medio, voy a tener todos los datos ordenaditos, ¿así, cierto? Y voy a tratar de minimizar el error, ¿ya? Y cuando minimizo el error, es el mínimo de esta cosa de acá. Y la resolución de eso me da esto de aquí, ¿ya? A partir de esto de aquí es solamente ordenar los datos. Porque los datos deben cumplir. No sé para qué dices. Los datos deben cumplir con esto, ¿cierto? Por cada clase. Para la clase 1 debe cumplir con eso, y para la clase 2 debe cumplir con eso. Cada uno con sus propios omega. ¿Ya? Ok. Si cumplen con eso, entonces minimicemos el error cuadrático medio de hacer esa aproximación para todas las clases en conjunto. Y eso viene dado por la traza de esta cosa aquí. Ahora, es la traza, ¿por qué? Porque le debe parecer raro, porque T es una matriz, ¿ya? Yo solo dije una matriz, porque en este caso nosotros tenemos dos clases, y las clases las etiquetamos como 1 y menos 1, pero hay veces que, como dice en el libro, uno no lo etiqueta las clases como 1 y menos 1, sino que las etiqueta como la clase 1 como 1, 0, ¿ya? Eso se llama un one hot encoding, ¿ya? Por ejemplo, tengo dos clases y las etiqueto, perdón, con dos clases no. Sí, con dos clases sí. Tengo dos bits, porque tengo dos clases, ¿ya? Aunque sobre. Entonces, la clase 1 la etiqueto como 1, 0, y la clase 2 la etiqueto como 0, 1. Y si tengo tres clases, utilizo tres bits. Entonces uso un bit por cada clase y lo dejo en 1 solamente cuando el dato pertenece a esa clase. Entonces, en esos casos ya no tengo un vector, sino que tengo una matriz para las clases, ¿ya? Y por eso esta T aparece como una matriz. Para el caso 2, y para el caso 2, cuando nosotros usamos como etiqueta, en vez de hot encoding, usamos más 1 y menos 1, entonces este T es un vector y pasa a ser lo que yo le mostré en el código. Diego. Profe, tengo una pregunta. Entonces ahora tenemos un modelo que nos permitiría clasificar, si es que nosotros ponemos un punto más, nos permitiría clasificar ese punto si va a pertenecer a clase 1 o clase 1 o clase menos 1. Exacto, y hagámoslo. Tenés toda razón, hagámoslo. Sí, eso. Porque tendría que haber un if por ahí, ¿o no? O alguna condición ¿Tiene que haber un? un if o algo así. No, mira, es más fácil que eso. Los datos vienen de acá. Entonces agarramos uno y uno. Este es nuevo dato. Estáis pensando tú en resolver el problema, por eso andáis preguntando esas cosas. Entonces, nuevo dato clase 2. Aquí tengo dos datos nuevos. ¿Ya? Y tengo W ya precalculado, ¿cierto? Tengo W precalculado acá arriba, Sí. ¿cierto? Y este es W, ya. Entonces, miremos cómo nos va a dar esto aquí. Transaction.
Profe, creo que le faltó cambiarle el nombre al nuevo dato clase 2, porque quedó como clase 1 igual. Y apárteme sobre una N. Ahí está, y aquí estamos. Bueno, ahí estamos. ¿Ya? Ahora sí. ¿Ya? Nosotros sabemos que esta es clase 1. Lo ve como lo está mostrando para abajo. El offset es del 3, ¿cierto? Sí. Ya, creo que ahí estamos. Vamos a mirar. Run section. Le faltó transponer, parece. el nuevo dato. Sí. Este yo sé, nosotros sabemos la verdad, ¿cierto? Sabemos que este pertenece a la clase 1. Tengo los mismos números arriba, ¿cierto? Sí. Entonces sabemos que este pertenece a la clase 1. Fíjense, lo evalué y me dio 0.6. ¿Está bien o no? Este 0.6, ¿qué signo tiene? Positivo. Si es positivo es clase 1. Entonces hagamos el list que quería Diego. Y probamos con el otro. Nosotros sabemos que es clase 2, ¿cierto? Ha salido. Ahí se equivocó. Ya, el problema está arriba. De nuevo. Secundaria, clase 1, clase 1, clase 1, clase 1, clase 1. No se ha equivocado. Pero por lo menos vimos que se equivocó en el de abajo. Me parece que eso ya es positivo. Quedamos solos, ¿no? ¿Quedamos claros? Sí, mucho más claro, profe. Es increíblemente sencillo. ¿O no? El cálculo. Ustedes van a decir ya, porque al final uno siempre se asusta cómo diablo hago el clasificador. Ahí, eso es todo. ¿Cómo Profe, elijo? en el caso de que alguna de las clases tuviera más o menos datos, ¿podríamos rellenar el otro hasta igualarlo? Como rellenarlo con el promedio de los datos o algo así, como para que no afecte. Es que estáis creando datos artificiales ahí.
Sí, a ver, primero las clases tienen que estar balanceadas. Si no están balanceadas, esta cuestión no va a funcionar tan bien. Segundo, hay varios supuestos detrás, que cuando lo ves desde el punto estadístico se arreglan. Si no están, si no, tú no tienes las clases balanceadas, lo mejor es introducir un balance a través de algún criterio, ¿ya? O un desbalance a través de algún criterio adicional al sistema de ecuaciones. No empezar a inflar los datos, por decirlo con buena onda. No es buena idea eso. ¿Algo más? ¿Alguna duda? Profe, yo no entendí lo de balancear los datos. ¿A qué se refiere con eso? ¿Que existan más puntos de clase 2 que clase 1? A ver, se habla de que las clases están balanceadas cuando existe, no tiene para qué ser 50% de los datos de cada clase, como en el caso que tengo acá yo, ¿no? Pero que no hay un desbalance muy grande en el sentido de que haya, no sé, 60 y 40, y ahí ya se empieza a poner complicado, y de ahí para arriba, no sé, 70-30 de una clase y de la otra. Entonces, ahí es más complicado. En esos casos, como tú vas a tener más datos independiente del método, de una clase que de otro, entonces, si lo llevo un poco más al extremo, ponte 90% y 10%. Si yo genero un clasificador para esos casos, como la naturaleza de los datos es tal de que hay una clase que está mucho menos representada que la otra, entonces yo sin siquiera mirar el dato, yo puedo obtener un buen desempeño y decir, mira, pertenece a la clase, tener un generador de números al azar, ¿cierto? Que esté ahí tirando la monedita para arriba y diga, la mayoría de las veces diga, mira, sabes que pertenece a la clase 1, que es la más representada. Y de repente, como la diferencia de clase es tan grande, diga, ya, bueno, pertenece a la otra. ¿Ya? Pero un clasificador de esa naturaleza, lo único que hace es tener el sesgo de la baja representación de los datos que tú tienes. ¿Ya? Entonces, no es llegar y balancear las clases ¿cómo se llama? Para representar mejor la situación, sino que lo que tú puedes hacer, y que es un poco lo que hacen las políticas públicas cuando quieren tratar de representar de mejor manera a los grupos que históricamente han estado menos representados, es, por un lado, tratar de obtener más datos, que es buscar a personas, guardar algunos cupos para personas que pertenezcan a estas clases o géneros menos representados, y por otro lado, considerar de que cuando uno comete un error de clasificación, el error de clasificación, por ejemplo, es mucho más costoso cuando tú te equivocas en no apuntarle bien, ¿ya? En no predecir bien a una de esas clases baja, representadas de manera baja, con respecto a un error cuando la clase tiene una alta representación. Te lo digo de la siguiente manera. Suponte que hay una enfermedad que no es tan rara como un cáncer, por ejemplo, ¿ya? Un cáncer que no aparezca tanto en la población. Pero si tú cometes el error en tu test, en el fondo un test de cualquier tipo, es un test médico, aquí tú tienes un clasificador inmediatamente. Si tú cometes el error de no decirle a la persona que tenía cáncer cuando realmente tenía, eso es gravísimo, ¿cierto? Entonces, en el diseño de tu esquema de clasificación, tú puedes agregar lo que se llama penalizaciones o considerar de alguna manera que si tu clasificador comete ese error, entonces va a subir tanto el valor total del error medio cuadrático, por ejemplo, que vaya a tener que buscar otra línea recta que se cargue para uno de los lados para compensar un poco esa situación. ¿Ya? No sé si queda más claro por ahí. El no es llegar o sea, la idea es tener más datos, ¿ya? Pero y que las clases se compensen y uno tenga un poco la idea de eso. Pero hay formas y esquemas para decir, mira, a priori yo sé que esta clase tiene tal prioridad, o sea, tal representatividad, y
y lo meto como un parámetro ahí, ¿ya? Y después, además de eso, puedo decir, mira, un error de clasificación en esta clase, por cometer este tipo de problemas, tiene tal peso que me hace subir tanto el error cuadrático medio que yo tengo que ajustar los parámetros de los W para que no sean calculados, por ejemplo, tal cual como se calcularon aquí con la pseudo inversa. Profe, en otro ramo vimos que una forma también de hacer justicia, digamos, a los datos era mover un poco la frontera de decisión para la clase para la clase que fuese más sensible al error. ¿Sí? Eso es lo que se hace. Cuando tú por ejemplo, compensas de esta manera, con estos parámetros, pero la idea, el tema es cómo mueves esta frontera, por ejemplo. ¿Cómo mueves esta frontera para arriba? ¿Ya? Para arriba un poquito, parejo, con la misma pendiente. O la inclinas un poco así. ¿Cómo lo haces? ¿En base a qué? ¿Ya? ¿En base a tu resultado final? ¿En base a una idea que uno tenga? La idea es, con lo que le estoy diciendo es, por ejemplo, meter aquí inmediatamente a ver, aquí donde se puede hacer de manera sencilla. Quiero cambiar la forma. Por ejemplo, podría meter un regularizador yo, aquí. Podría meter un regularizador el sistema de ecuaciones y le pongo un más lambda por un omega. Y ese lambda que sea tal de que, por ejemplo, tengo un mayor peso para los omega 1, ¿ya? Y un menor peso para los omega 2, en vez de ser un lambda igual para los dos, perdón, sí, para los omega 1 y para los omega 2. Porque ahí lo que estoy diciendo es, mire, ¿sabes qué? Si tengo un omega asociado a la clase 1 más grande, entonces me va a subir más el error y porque eso no es bueno porque esa clase o esa, mm, o esa variable tiene influencia sobre lo que a mí me interesa, ¿ya? O puedo poner también como un regularizador que si la probabilidad de un falso positivo, ¿ya? Donde falso positivo, o sea, yo tenía o sea, el dato que me entregaron era clase roja y yo lo anuncié como azul, ¿ya? Si eso es un falso positivo, el costo de ese falso positivo sea más grande, no igual, que un costo de un falso negativo. Y ahí voy compensando con eso me hace inmediatamente que al diseñar yo el sistemita, el clasificador, esto se suba, se baje, se corra, se mueva, etcétera. ¿Ya? Eso te corre, de esa forma tú corres la frontera de decisión, ¿ya? La corres tanto para arriba o para abajo, como la inclinas, dependiendo de lo que estés calculando. Miren, les voy a mostrar. Les voy a mostrar una cosa. Mm, Dame un segundito, lo estoy buscando aquí. Ya.
Mira, en este paper, lo que estábamos haciendo era identificar, utilizando imágenes y unas características que ahí se llaman, si en una almeja como esta venía escondido un parásito, un bicho como ese. ¿Ya? Y estas almejas son de exportación. Entonces, no viene mucho al caso cómo se hicieron las cosas, pero en el fondo le tomábamos fotos, ¿ya? Fotos con una luz de fondo por una correa transparente y dependiendo de esa foto, ¿ya? Y algunas características que nosotros definimos, porque al final no hicimos con fotos, sino que se tomaba la foto, se procesaba y se generaba un vector de características tal cual hemos conversado otras veces, ¿ya? Nosotros generábamos ahí, se fijan ahí se están mostrando los vectores de características, distancias para allá, ángulos, al final trabajamos con esas cosas, ¿ya? Ahí está. De la foto nosotros obteníamos estas características que está acá. ¿Se fijan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El X tenía dimensión 8. Y teníamos además un offset en algunos casos, ¿ya? No usamos discriminantes lineales porque no funcionaban tan bien, pero lo que hicimos fue usar otro esquema que se llama Newman-Pearson, que lo vamos a mostrar aquí. Y el tema es el siguiente. Y aquí es como decidíamos las cosas. Si una almeja tenía un parásito y esa almeja no se detecta, estas almejas son de exportación y adivinen lo que pasa. ¿Cuál es el problema de tener un falso negativo ahí? Esta almeja no tiene parásito. Realmente tenía. ¿Qué problema ven ahí? ¿Ven el problema de reputación, no? Para la compañía. Esto era por una pesquera. ¿Ven el problema de reputación ahí? Y de plata porque se pierde todo el lote, yo creo. Claro, se pierde todo el lote. Y lo otro, que si me salió un bicho, el bicho no hace nada. Dicen los que lo han probado que aparte no hacen nada, ni siquiera si es que está ahí, lo que pasa es eso. Si el bicho está ahí, tú lo pescas, lo sacas y listo. Y la almeja sigue tal cual porque no le cambia el color, sabor, nada. No, es un parásito que es inofensivo para los humanos, pero sigue siendo un gusano, más o menos, ¿no? Y por lo demás, yo compré una almeja, no compré una almeja con chips de gusanito, ¿no? Entonces, el problema de reputación ahí es súper grande. ¿Y qué es lo que hicimos? ¿Ya? Primero hicimos dos cosas. El problema del gusano es, de este parásito es estacional, por lo tanto no aparece todo el año, ¿ya? Y por lo tanto teníamos muchos menos datos de almejas sin parásito que con parásito, ¿ya? Las clases creo que eran del orden del 3% con parásito y 97% sin parásito. Entonces, primero usamos esa información. Como es estacional, este clasificador iba a funcionar solamente en las épocas donde aparecía el parásito. Y segundo, para evitar estos problemas, el costo, ¿ya? Un error de un falso negativo, o sea, se me pasó la almeja que estaba infectada, con respecto a un falso positivo, que yo dije que tenía un parásito y no estaba infectada, porque ahí el costo es que vaya una persona, vaya, lo revise y ver si hay uno, es 4 veces el costo más alto el costo de un falso negativo que el de un falso positivo. Es 4 veces más alto ese costo. Eso me hace que yo tenga esta curva que está acá arriba, ¿ya? Y que las curvas que estén más cercanos aquí a tengan el mejor desempeño. ¿Se fijan? En ese caso compensamos nosotros con lo que se llama una estructura de costo, ¿ya? De costo, penalizaciones, mejor dicho, para los errores. En ese caso lo compensamos así. Hay múltiples esquemas. Por un lado fue las probabilidades a priori de que existiera o no el parásito. Entonces tiene un modo de operación estacional para cuando aparece el parásito y otro modo de operación para cuando no aparece. Y después de eso tenemos estos costos de clasificación asociados a los errores. Y con eso la frontera de decisión la vamos variando. Aquí no está puesto como frontera de decisión porque es imposible verla con esas dimensiones de ahí, pero eso es lo que generamos como solución, ¿ya? Y funciona bastante bien. Hay una maquinita dando vuelta por ahí. Y esa de ahí. Esa es la que hace la clasificación de la almeja, ¿ya? Y ahí están hay un cilindro, pasan ahí se ven pasando un poco las almejas por abajo, que se aplastan un poquitito para que la imagen quede mejor y más planeta.
¿Ya? ¿Les queda más o menos claro eso? Les voy a mostrar a la rápida, por el tiempo nomás, pero lo vemos después de nuevo. Otro ejemplo, pero ahora vamos a utilizar los datos de vino. ¿Ya? Hay datos de vino donde tenemos 11 características, estas 11 de aquí, ¿se fijan? Son 11 características y hay después una clasificación de los vinos, un puntaje entre 0 y 10. ¿Ya? Entonces, para hacer esto más simple y para hacerlo binario, nosotros vamos a leer los datos de acá, vamos a leer los datos de ese archivo y vamos a decidir que, por ejemplo, el vino es bueno o el vino es malo. ¿Ya? Y vamos a generar un problema de clasificación binaria. El vino es bueno cuando el score que tiene es de 7 o más. ¿Ya? Y es malo cuando es menos que eso. Miren, aquí implementé el clasificador lineal. ¿Ya? X, aquí fíjense aquí, leo los datos en data, ¿ya? Y genero X, la matriz X, que va desde, toma todos los datos, va desde 1 a D, son las mismas letras, ¿se fijan? 11, a las 11 características de acá, va del 1 al D, y después le pongo puros 1. Y después las etiquetas T son los datos, ¿ya? En la columna D más 1. Y después lo único que hago es, juego un poco con esto, ¿ya? Para definir que si es bueno o malo, y aquí lo dejé como 0 y 1, ni siquiera como menos 1 y 1. Y hice la discriminación. ¿Ya? Y listo. Y ahí está el vector de características, o sea, el vector de coeficiente. Y después aquí lo que hago es simplemente empiezo a calcular, hay otro para comparar, ¿no? Pero después empiezo a calcular, por ejemplo, en algunos datos cómo vino la evaluación. Por ejemplo, la muestra 11. No importa que este punto lo haya usado para clasificar, o sea, para crear el modelo, pero me voy a la muestra 11, la tomo, ¿ya? Y veo si es bueno o mala. Entonces, en este caso sé que es un vino que tiene mal score. Y aquí aplico, si se fijan, el clasificador que yo diseñé, tomo el dato, ¿ya? ¿Y qué es lo que me dice? El vino era malo y el clasificador me dijo que era bueno. El de Fisher me dijo el vino era bueno y en realidad era malo. Los dos se equivocaron en este caso con la muestra 11. ¿Ya? El clasificador de Fisher hace algunos ajustes, pero se los voy a mostrar para que vean que no están distintos. ¿Ya? El clasificador de Fisher lo vamos a ver en teoría también. Lo que hace es tomar los datos, primero toma los datos de la primera clase y le calcula la media. Los datos de la segunda clase le calcula la media. Y después de eso, calcula en el fondo las varianzas, ¿ya? Como que los normaliza. Y una vez que los normaliza, se fijan, calcula o sea, calcula la matriz acá con las varianzas normalizadas. Esto es lo que está aquí. SW es una matriz con varianza normalizada. Y esa matriz con varianza normalizada la invierte. Y la multiplica por el vector con las medias, con la diferencia entre las medias de las dos clases. ¿Ya? Les voy a mostrar la teoría después porque no es para nada difícil. Y ese es el discriminante de Fisher. ¿Ya? Y después le agregamos un offset. Aquí están las características de ese y después lo que hice ahí fue evaluarlo. ¿Ya? Y en este caso los dos se equivocaron con la muestra número 11. Si pongo aquí la muestra, no sé, demos un número. No me acuerdo cuántos datos habían aquí. Pero habían harto. Demos un número para evaluar en vez del 11. Ocho. Para que funcione bien. El vino era malo y el de Fisher le apuntó, el otro no le apuntó. ¿Ya? En general, en este caso, me parece que funciona mejor el de Fisher porque los datos tenían varianzas muy distintas. ¿Ya? La clasificación con discriminante lineal asume que son todas las varianzas iguales, que es lo que vimos el otro día, que se hinchaban los datos para un lado o para el otro. Y lo que hace Fisher es compensar esa parte. ¿Ya? En este caso funciona mejor. Y lo que viene, y esto sí lo vamos a dejar para la próxima clase, aquí hay un poco más de código nomás, es el concepto de validación cruzada. Y que tiene que ver simplemente con, ok, yo ocupé mi set de datos completo para ajustar un modelo. ¿Ya? Y después voy y con ese set de datos completo con el cual usé yo para ajustar mi modelo, voy y pesco los mismos datos y los ocupo para evaluar comando. Eso crea suspicacia, ¿cierto? O sea, estoy usando los mismos datos para generar un modelo y un clasificador,
y después los mismos datos para probar si me quedo bueno o malo. Es como ridículo, ¿cierto? En el ejemplo que hicimos acá, por lo menos estábamos creando datos nuevos para ver si funcionaba y andaba bien. Entonces, cuando tú no tienes más datos, cuando te puedes dar el lujo de ir a buscar más datos cada vez para poder hacer la validación de tus clasificadores, entonces existe una técnica que está aquí, ¿ya? Que es la validación cruzada, que, por ejemplo, en el caso de que está mostrado aquí, lo que hace es tomar los datos al principio y los divide en 10 grupos, ¿ya? Y la primera, y esos 10 grupos los utiliza para hacer de todo, ¿ya? Por ejemplo, en la primera pasada, toma el grupo. Ok, espera. Lo que hace es, como les decía, tomar los datos y dividirlos en 10 grupos, ¿ya? Y ejecuta la siguiente acción 10 veces. Primero, toma el dato, el grupo 1 de datos y lo separa. Y con los otros 9 grupos de datos restantes genera un modelo, ¿ya? En este caso, un clasificador. Y después ese clasificador que diseñó lo prueba en el grupo de datos que dejó aparte, que es el 1 en la primera iteración. Y ahí calcula cuáles son los falsos positivos, los falsos negativos, los verdaderos positivos y los verdaderos negativos. ¿Ya? Calcula cómo lo hizo con ese set de datos que dejó ahí. Esto después ejecuta una segunda iteración. Pesca el grupo de datos etiquetados como 2 y lo tira para el lado. Y con el 1, el 3, el 4, etc. hasta el 9, genera un segundo clasificador, ¿ya? Y el clasificador generado lo utiliza para, en ese grupo 2 que dejó al lado, para testearlo. Y de nuevo calcula las mismas métricas. Y así esto 10 veces, dejando siempre el 10º grupo aparte. Y después de eso, una vez que termina, pesca todos los resultados de clasificación por cada uno de los grupos y los promedia. Y te entrega el promedio de falsos positivos, promedio de falsos negativos, etc. Si se fijan, usamos todos los datos para modelar y usamos todos los datos para probar, pero en sets y en instancias distintas. Por lo tanto, tenemos una muy buena mezcla de cómo funcionaban las cosas, ¿ya? Esa es una de las formas de realizar la validación cruzada, en particular la que más me gusta a mí, ¿ya? Porque hay otras técnicas de validación cruzada donde, por ejemplo, decían, voy a usar 70% de datos para modelación, 20% de datos para testing, pero lo hacen una vez, ¿ya? Y al azar eligen el 70 y el 20. Son approaches distintos. A mí me gusta más esto, me parece que produce más mezcla y genera un mejor resultado. Esto, más las métricas, es lo otro que falta para ver lo que es clasificación lineal. Y eso es lo que les tengo que dejar de alguna manera lo antes posible, ¿ya? No voy a entrar en detalles de esto, pero aquí está, por ejemplo, la validación cruzada y los resultados están acá abajo, ¿ya? Por ejemplo, el discriminante que calculamos en base a mínimos cuadrados, que es lo que habíamos hecho, tiene un TP, ¿ya? Una tasa de verdaderos positivos, o sea, dice que el vino es bueno cuando realmente era bueno, de 0.979. Una tasa de falsos positivos, o sea, dice que el vino dice que es malo cuando en realidad era bueno, de 0.878. Una tasa de falsos negativos, o sea, dice que el vino es malo, ¿ya? Cuando en realidad era bueno, de 0.021. Y una tasa de verdadero negativo, que eso es, dice que el vino es malo cuando era realmente malo, de 0.122. Y el de Fisher, funciona más mal con respecto a esta métrica, ¿no? Y aquí están todos los cálculos hechos, ¿ya? Aquí está hecho old school, ¿ya? Haciendo todo a mano, pero lo que les voy a mostrar es que estas cosas han cambiado y en realidad, no sé si se fijaron las líneas de código que habían ahí. Todas esas líneas de código va a ser la validación cruzada y todo el cuento. Fíjense, el código es más largo que la cresta, ¿ya? Miren acá. ¿Ya? Aquí tengo el mismo problema, haciendo exactamente lo mismo. Me parece que incluso tengo más clasificadores y tengo los resultados en 40 líneas de código. ¿Ya? Les voy a mostrar un poco la evolución y de hecho con las nuevas versiones de MATLAB han salido siguiendo otras cosas más.
Aquí, esta es la forma que vamos a trabajar, con código más o menos de esta calaña. ¿Ya? Si se fijan al principio, esto es lo que yo les mostré antes. ¿Cómo están los datos? Aquí está la validación cruzada y aquí están los discriminantes. ¿Ya? En este caso, el discriminante lineal lo estoy usando con la función que, en vez de hacerlo yo a mano, con resolver o sea, el sistema de ecuaciones, estoy usando la función que trae MATLAB, que es que me ajusta un discriminante lineal. ¿Ya? Aquí me ajusta un discriminante con kernel cuadrático, lineal pero con kernel cuadrático. Aquí me da ¿cuál era? Un SVM, un Support Vector Machine con kernel lineal, y este es un Support Vector Machine, ¿cierto? Con... Esta no me acuerdo qué kernel usa yo. ¿Ya? Pero fíjense, aquí hay 4 y todavía puedo agregar el de Fisher. ¿Ya? Y aquí hay 4 clasificadores distintos. Y ahí está lo que les mostraba antes, los verdaderos positivos, perdón, ahí están los verdaderos positivos, los verdaderos negativos. Esto es target class. Output. Ya, estos son errores, estos son los verdaderos, perdón, estos son los falsos. Target output es malo y lo dijo bueno. Es falso positivo, falso negativo. ¿Ya? Porque estos son, según recuerdo, dependiendo del software me cambian los nombres. Target class y output class. Este es no me acuerdo, pero uno de estos es la clase verdadera y la otra es la clase que predicen. Me parece mucho que esta es me parece mucho que esta es la target class, es la que uno predice, y esta, la output class, es la verdadera. ¿Ya? Entonces, si es así, si esta es la que uno predice, claro, aquí dije que era malo, pero dije que era bueno cuando en realidad era malo. ¿Ya? Entonces, esto es un falso positivo, tal cual lo había dicho, y esto es un falso negativo. ¿Ya? Y esta es la forma que vamos a operar, pero me interesa que más allá de que ustedes ocupen esto, ¿ya? Como comando para hacer las cosas, entiendan de dónde vienen los desarrollos, ¿ya? Y cómo se ocupan cada una de las cosas. Consultas. Consultas. Yo al menos no, profe. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Yo les estoy dando el background teórico, lo que les di al principio fue el background teórico para que ustedes ocupen ¿ya? Ese comando, y ese comando sin condorearse. ¿Ya? No me interesa que hagan las ecuaciones así. Me interesa que resuelvan estas cosas así. ¿Ya? Me interesa que tengan claro de que existen métodos empaquetados mucho más elaborados que tienen un montón de problemas de programación resueltos, como por ejemplo o el Classify, o cualquier otro, ¿ya? Que ustedes los pueden ocupar, pero por mucho de que tengan el comando hecho, si ustedes no entienden ni saben lo que están haciendo, ¿ya? Lo primero que pueden hacer es dar vuelta a estas dos cosas, ¿ya? Las etiquetas con los datos. Lo primero. Después, ¿por qué lineal y cuadrático? O sea, ¿cuál es se fijan que ni siquiera vi el cuadrático, pero me parece mucho que ustedes a esta altura entienden de que si ustedes tienen un kernel en este caso, para la discriminación lineal, un kernel cuadrático tiene una superficie de discriminación o una frontera de discriminación que es mucho más flexible que el especificar lineal. ¿O no? Se perdieron. Pues. Les vuelvo a preguntar.
miren estas líneas de código acá. Sin haber visto esa de ahí, esta y esta. Sin haber visto el discriminante cuadrático, con los conceptos que ya vimos, ¿ustedes entienden cuál es la flexibilidad que les agrega esta versus esta? Lo que pasa es que ahí le estoy dando el comando, en MATLAB al menos, que les implementa eso. Pero ¿se entiende cuál es la diferencia entre los dos? Que el cuadrático se adaptaría más a la forma de los datos. O sea, hay que mirar los datos, pero te da más, O sea, es te da otro una borde forma de... más, claro, le da el borde más redondeado. claro, más redondeada, pero cuadrática no, pues, o sea, hacer una cuestión así, o para el otro lado, pero no hacer una cosa así. Una parábola. Claro, va a ser una parábola de segundo orden y no más. ¿Ya? No va a ser una parábola cúbica ni nada por el estilo. Pero eso comparado con el discriminante lineal tiene sus ventajas, es un poco más complejo, pero ahí está. ¿Ya? Y le vuelvo a decir, ahí está el comando empaquetado, ustedes lo pueden ocupar, no hay ningún problema en eso. Pero por mucho que lo puedan ocupar y que entiendan cómo, y que entiendan después de un rato, aunque no entiendan la teoría, vean los resultados, va a ser súper difícil de que a la hora de decidir qué cosa hacer o qué tipo de clasificador especificar, ustedes lo pueden hacer siempre y cuando no hayan entendido cuál es el background y la teoría que hay detrás. Ese es el punto. Y eso es lo que estoy tratando de hacerles ver con todo esto. ¿Ya? Más allá de los temas de cálculo, sino que es de dónde viene. ¿Ok? Y eso mismo va a hacer que si ustedes empiezan a mirar esto, ¿ya? La ayuda de este comando, entonces se van a dar cuenta de que tiene más opciones y a veces esas otras opciones ustedes las pueden activar y pueden encontrar. Por ejemplo, les voy a mostrar, a ver. No sé si en ese está, pero... Fíjense, aquí el FITSI les permite incluso especificar una fórmula. ¿Ya? Si ustedes se van a eso, por ejemplo, ustedes pueden dar una fórmula ahora cuadrática, cúbica, etcétera, de alguna manera que les represente los datos. ¿Ya? Y eso, y esto me parece que tenía también una serie de atributos. Profe, el target class era la verdad y el output era lo Mira, predictivo. está al revés, entonces lo que es que lo que pasa, ahí es donde me gusta más TensorFlow, te dice predicted true. Entonces, espérame. Miren, cambiando eso, también todo eso, Sí, lo del cost of clasificación incorrecta. misclassification. ¿Se fijan? Entonces, insisto, si ustedes no entienden la teoría detrás, pueden tener el comando empaquetado, ¿no? Pero, por ejemplo, esto no lo van a apreciar. No van a entender para qué sirve. ¿No? Y en alguna parte por aquí también tenía algo para en fin, regularización. Tenía en alguna parte. Ya, miren. Prior probabilities. Esto, si ustedes tienen clases desbalanceadas, esto es lo que pueden utilizar. ¿Ya? Aquí le dicen, mire, la clase 1 tiene probabilidad tanto, la clase 2 tiene probabilidad tanto. Y esa probabilidad la sacan de cuántas muestras tiene de cada uno.
¿Ya? Eso es el valor de la clase. No es tanto vaya al cálculo, esa cosa. No, vemos la teoría para que ustedes entiendan que estas cosas las pueden usar a su favor para sintonizar un clasificador que a priori si usted le pasa los datos al comando, le va a entregar un valor. ¿Ya? Pero cuando empiezan a pensar en el problema que tienen, empiezan a utilizar este tipo de cosas, las priors, los costos, etcétera, etcétera, van a tener un resultado muchísimo mejor y mucho más sintonizado a lo que necesitan. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? Profe, el costo de como de clasificar mal solamente mueve la frontera, ¿cierto? Cuando si es cuadrática, si es lineal, siempre su rol es mover la frontera o si es cuadrática tiene otro comportamiento, no sé. No, los roles de esas cosas son mover la frontera. Ya, es como una constante que se suma siempre, ¿o no? Como para moverla. No necesariamente tiene que ser una constante. Por eso les decía, puede ser que la frontera sea así, ¿cierto? Si ustedes no hacen nada, pero agregan los costos y se las va a mover así, no necesariamente así, ¿ya? O se las puede mover ahí y ahí, Ah, ya, entiendo. ¿ya? Esa es la flexibilidad que da. Pero ustedes se casaron con que el modelo fuera un kernel lineal. Ok, y ahora voy a empezar a usar esas palabras. Kernel lineal, entonces, ¿qué hace? Si es kernel cuadrático, hacer una cuestión media así, ¿cierto? Y con los costos van a poder moverlo para acá, moverlo para allá, para arriba, para abajo, etcétera, ¿ya? O hacer esto un poco más así, pero dentro de la flexibilidad que le permite el modelo. No les va a cambiar tal cual dices tú a una, no sé, a una cúbica, un logaritmo, cosas así. Ya, sí, entiendo. Gracias. Ujú. ¿Algo más? ¿No? Bueno, dejamos hasta acá. Al final salió un poquito más de una hora. Y entre todos los pendientes que les tengo que dejar estos ejemplos ya hechos con los sets de datos. Ya los tengo hechos, así que no me va a tomar mucho dejárselo. Y lo bueno es que MATLAB y también TensorFlow traen un montón de funciones empaquetadas y se pueden hacer varias cosas bien rápido y bien directo para hacer los ejemplos. Si se fijan, yo ahí leí datos de un archivo, ¿ya? Que venían los datos de vino. Y eso es harto más didáctico que usar esos datos que generé de manera bien artificial con puntos en X1 y en X2.